Imagínate que creer en algo te pueda costar la vida. Los primeros cristianos fueron perseguidos, pero en lugar de desaparecer, su número creció. ¿Por qué los romanos los veían como una amenaza? ¿Y cómo lograron sobrevivir? Hoy te lo contamos. Las persecuciones contra los cristianos en el Imperio Romano no fueron solo producto de la intolerancia religiosa, sino que respondían a cuestiones políticas, sociales y culturales que amenazaban la estructura misma del imperio. La historia nos muestra cómo la fe cristiana, lejos de desaparecer, se fortaleció en medio de la adversidad. Las persecuciones obedecían a varias razones. Te cuento las políticas. En el mundo romano, el emperador no solo era un gobernante, sino una figura semidivina. La religión estaba al servicio del Estado y el culto imperial era símbolo de unidad. Decir Cristo es Señor, Kyrios, implicaba un desafío directo al poder del César, quien también se hacía llamar Señor. Por eso el cristianismo era visto como una amenaza a la estabilidad del imperio. Un ejemplo de eso fue la persecución bajo el emperador Domiciano, quien se autoproclamó Señor y Dios. No toleraba que los cristianos se negaran a rendirle homenaje, lo que llevó a ejecuciones masivas, destierros y confiscaciones de bienes. Otra de las causas de las persecuciones fueron sociales, porque una fe igualitaria no cuadraba dentro de una sociedad jerárquica. La sociedad romana estaba rígidamente dividida en clases, patricios, plebeyos y esclavos. Sin embargo, el cristianismo predicaba la igualdad de todos ante Dios. Un esclavo podía llegar a ser obispo y esto era inaceptable para una cultura donde la jerarquía social era incuestionable. Este mensaje de hermandad era subversivo para un imperio basado en la estratificación social y el poder militar. Por supuesto que otra de las causas de las persecuciones fueron las causas religiosas, porque Roma era una sociedad sincrética, aceptaba múltiples dioses de diferentes regiones, siempre que se mantuvieran la lealtad al culto imperial. Pero los cristianos eran radicales en su monoteísmo, rechazaban los sacrificios a los dioses y no rendían culto al emperador. Esto no solo los volvía sospechosos, sino que los hacía responsables de cualquier calamidad. Cuando en el año 250 después de Cristo el emperador Decio exigió que todos los ciudadanos sacrificaran a los dioses y obtuvieran un certificado de lealtad, muchos cristianos prefirieron la muerte antes que cumplir con esa orden. Fue también en este periodo cuando surgieron las figuras de los lapsi, aquellos que apostataron por miedo y luego buscaron ser readmitidos en la comunidad cristiana. Nerón, tras el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, los convirtió en chivos expiatorios y desató una persecución brutal, aunque local. Tácito relata cómo eran quemados vivos para iluminar los jardines imperiales. ¿Y cómo reaccionaban los cristianos ante estas persecuciones? Porque algunos emperadores los toleraban y otros los exterminaban. Esto nos lleva a la cuestión de las consecuencias de las persecuciones, porque tuvieron efectos inesperados. En vez de destruir el cristianismo, lo fortalecieron. La valentía de los mártires inspiró respeto y atrajo más seguidores. Surgieron también los defensores de la fe, como Justino Mártir, que escribió obras explicando la fe cristiana, desmontando mitos y ganando simpatizantes. Por lo tanto, el número de los cristianos crecía y, como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla a nuevos cristianos. Los mártires eran vistos como héroes de la fe y su ejemplo atrajo a más personas. Sin embargo, también surgieron problemas internos, porque debían readmitirse a los cristianos que renegaron de su fe para salvarse. Esto generó diferencias en la iglesia primitiva. ¿Y vos qué opinas? ¿Hasta qué punto la persecución fortalece una idea en lugar de destruirla? Déjanos tus comentarios y compartí este video.